Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por permitirme, Padre Santo, poder dar tu palabra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Oro para que seas vos, Señor, a través de mi vida, papá, para que vos estés guiándome por medio de tu Espíritu Santo. Señor, habla al corazón de cada uno, Padre, que tu palabra pueda quedar grabada, Señor, en cada mente y en cada corazón, Señor, y pueda dar el fruto, Señor, en cada uno conforme, Señor, a tu perfecta voluntad, Padre Santo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que sea tu presencia, Padre Santo, ministrando, Señor, en esta tarde. Padre, para que seas vos, papá, organizando todo, Señor, para que seas vos, Padre, que se glorifique, Señor, y haga lo que tenga que hacer, Padre Santo, a través de esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, los invito a buscar Juan, capítulo 2. Cuando encuentren, hacen así. Me ven, ¿no? Porque entre la sombrita y la... ¿Me ven? Se me mata de risa. Bueno, empezamos. Dice la palabra del Señor. Un grito de... Jesús cambia el agua en vino. Es el título que tengo. Desde el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó de Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Y cuando leía esta palabra, me llamaba la atención porque me imaginaba, me ponía yo en el lugar de Jesús al principio, ¿no? Y un poco habla la palabra de esto, que dice que María estaba, ¿no?, en esa boda, y que fueron invitados también Jesús y sus discípulos. Es decir, yo me imaginaba, ¿no? Estamos en una fiesta, en un cumpleaños, por ejemplo, que ayer estábamos en el cumpleaños de Joaco. Digo, de repente caigo en un cumpleaños de invitada, ¿no? No era que Jesús estaba a cargo de nada, sino que no sabemos si en otra parte, pero bueno, dice que primero estaba María, ¿no? La madre de Jesús se encontraba allí. Y bueno, que habían sido invitados Jesús y sus discípulos. Entonces yo me imaginaba, bueno, la mamá estaba ahí, fueron invitados su hijo y los discípulos de su hijo, ¿no? Pero cómo se dio todo, que no había sido casualidad, sino que, porque voy a decir, bueno, fueron invitados sus discípulos también. Ahora, yo decía, por ahí era una fiesta donde quizás eran amigos, donde quizás eran familiares, no lo sabían. En el momento en el que el vino se termina, que la que lo sabe primero fue María, le dice a Jesús: se terminó el vino. Y lo primero que me impactó fue esto, ¿no? Que Jesús le dijo: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Y muchas veces por ahí se habló, yo lo he escuchado cuando he leído esta palabra, ¿no? De que decían, bueno,
quizás él no era el momento de hacer los milagros ahí, ¿no? Pero me llamaba la atención de no ha llegado mi hora. Yo decía, bueno, está hablando quizás de algo más, porque cuando Jesús hablaba no hablaba solamente literal, digamos, con lo que estaba pasando, sino que había una profundidad detrás de él y algo profético que él estaba diciendo a través de eso. Y cuando él hablaba también yo decía, si hablaba de todavía no ha llegado mi hora, quizás estaba hablando de la crucifixión, ¿no? Era lo que yo pensaba y lo que Dios me hablaba a través de esto. Y digo, ¿por qué quizás él también estaba dando a entender algo así en ese momento? Pero sin embargo, a pesar de que él dijo, todavía no ha llegado mi hora, él le hace caso y obedece a lo que dice la madre, porque hay en otra parte que le dice, bueno, aunque me lo pedís. Entonces María dice, hagan lo que él les ordene, ¿no? Y cuando, bueno, Jesús le dijo, bueno, todavía no ha llegado mi hora, pero a veces uno como que dice, bueno, es como que te quedás, ¿viste? Yo me imagino y digo, bueno, estoy en un cumpleaños, de repente él estaba recién empezando su ministerio, estaba llamando a sus discípulos, porque si ustedes leen anteriormente, dice, estaba llamando a Felipe, a Natanael, estaba comenzando su ministerio. Y de repente te encontrás en un cumpleaños, yo decía, ¿no? En un cumpleaños, una fiesta, falta la gaseosa, falta el vino, y de repente viene, no sé, tu pastor, ponele, ¿no? O tu mamá, tu papá, qué sé yo, alguien enviado por Dios. Alguien que pudo ver más allá de lo que vos estabas mirando ahí, porque conoce lo que Dios va a hacer a través de tu ministerio, conoce el llamado. Y ahí María pudo ver y le dijo a Jesús, y yo digo, bueno, pero me imagino si voy a empezar mi ministerio, me imagino con algo más, que cambiando, o de repente me dice, mira, fíjate Jesús, porque falta la gaseosa en el cumpleaños. Y vos te imaginás, vos decís, es algo tan natural y tan mínimo, ¿no? Como vos decís, no, ¿cómo voy a empezar mi ministerio? O fijándonos en eso, lo que dijo Jesús, todavía no ha llegado mi hora, por ejemplo, de hacer un milagro, de convertir el agua en vino. Pero él lo hizo, obedeció. Y bueno, de ahí sigue en el versículo 6 y dice, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Y yo digo, cuando Dios permite que algo esté en su palabra, es por algo. Y casualidad aparecen 6 tinajas de piedra, las que usaban los judíos para las ceremonias. Y no sé, yo había... esto lo sé un poco también leyendo un poco por ahí, sabiendo o escudriñando también en la historia de los judíos y demás. Ellos cuando hacían una ceremonia usaban esas tinajas y lo que hacían, por ejemplo, o se juntaban en una reunión o algo y ellos lo que hacían es purificarse las manos en esas tinajas. Ahora, desde que Jesús llegó, rompió con todo protocolo y con toda estructura de los fariseos. Y casualidad, de repente se encontró con estas 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en las ceremonias, dice, y él utilizó eso. Ahora, dice que estas tinajas, dice la historia, ¿no? Que estas tinajas los judíos la usaban solamente con agua, no se podía usar con otra cosa. ¿Por qué? Porque esas tinajas, si por ejemplo se volcaba vino, se volcaba otra cosa, dice que se contaminaban, no servían. Y bueno, las dejaban ahí, digamos, y como todo lo de los fariseos era todo muy religioso, muy mecánico, ¿no? Pero Jesús se empecinó con romper las tradiciones de los fariseos, con romper la mecanicidad o lo externo de los fariseos. Y bueno, de la religiosidad de los judíos, digo yo, ¿no? Porque acá no dice específicamente los fariseos, pero de romper con todo lo que a veces nosotros tenemos como estructura, como mecánico, como automático. Manda a llenar las tinajas, ¿y qué pasa? Le dice, viste, a los sirvientes, ¿no? Dice, bueno, llená esas tinajas de agua. Llenaron, porque lo que me llama la atención de esta palabra es que todos actuaron en obediencia.
Porque yo me imagino, ¿no? Los sirvientes, ¿y este quién es? Este es un invitado más que viene a dar órdenes acá, ¿no? Ahora, uno también, ¿no? Voy a decir, ¿y yo qué puedo hacer acá si soy una invitada más? Yo no tengo no soy la encargada de la fiesta. No soy la que ordena todas las cosas. No tengo un puesto importante en este lugar, ¿no? Pero sin embargo, Dios te manda a hacer algo fuera de todo lo que es quizás lo que se hace dentro de una iglesia, lo que se hace dentro de lo cristiano, de lo evangélico, pensando nosotros en nuestra cabecita, ¿no? Y yo digo, bueno, listo, a veces me pasa a mí, yo soy muy temerosa de eso, no me van a mandar a hacer algo donde yo no tengo nada que ver, como que yo a veces soy así, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Me reservo por ahí de no hacer cosas que Dios me manda. Dios me hablaba primeramente a mí de no hacer cosas que Dios me manda. ¿Por qué? Porque a veces en lo natural pienso, no, pero ¿y yo qué voy a hacer acá? O yo qué lugar tengo acá para hablar. ¿Entendés? Pero sin embargo Dios te manda a hacerlo. Y ahí todos obedecieron a la palabra del Señor. Todos obedecieron a la palabra del Señor. Digamos, obedecieron a la palabra de Jesús. Los sirvientes sirvieron el agua. Entonces dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y muchas veces hay gente que va a ver lo que hay en vos sin saber qué es lo que pasó detrás, sin saber lo que pasó anteriormente. Muchos de repente el Señor va a permitir en su corazón que obedezcan a lo que vos decís o a lo que Dios te mandó a decir, porque una cosa es ir a hacer uno porque se hace el guapo, pero cuando Dios te mandó a hacer algo y cuando vos te movés en obediencia, Dios se glorifica, toca los corazones, toca a la gente, hace que de repente la gente te obedezca, hace que de repente la gente se mueva a lo que vos estás diciendo. Y entonces me llamaba la atención porque dice el agua convertida en vino, ¿no? Y yo digo, acá se juntaron las tres cosas. La obediencia, si lo llevamos a lo espiritual, la obediencia que Jesús tuvo a María. Yo digo, la obediencia al Padre, a la autoridad, cuando vos estás obedeciendo a tus autoridades, a tu pastor, a tu pastora, estás obedeciendo a Dios, porque es lo que Dios mandó para que te formen, y a lo que vos tenés que obedecer. Entonces yo decía, la obediencia al Padre, porque Él se movía todo conforme a lo que el Padre le decía. Entonces yo digo, si Él obedeció es porque se dio cuenta que Dios estaba atrás de eso. La obediencia al Padre, estaba Jesús, la palabra, estaba el agua, que era el Espíritu Santo. Esas tres cosas combinadas hicieron que ocurriera el milagro, que era que se transformara esa agua en vino. Ahora, cuando nosotros estamos en Dios y cuando nosotros tenemos esa agua y esa obediencia al Padre, esa obediencia a nuestras autoridades, esa obediencia a la palabra de Dios, porque uno es sensible y sabe, ¿no? Cuando uno está en intimidad con Dios, sabe lo que viene del Padre y sabe el mandato muchas veces, ¿no? A través de otras personas quizás, en donde detrás de eso está Dios. Entonces digo, cuando está el Padre, cuando está Jesús a través de la palabra y está el Espíritu Santo, ese milagro ocurre. Y yo decía, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestros ministerios a veces o en nuestras vidas es necesario que ese vino se termine? ¿Para qué? Para que la obra de Dios y el milagro de Dios ocurra. Acá fue necesario que ese vino se termine. Decía que por ejemplo, ¿no? Cuando faltaba el vino, ¿qué pasa en un casamiento, por ejemplo, en una boda? Cuando faltaba el vino era algo importante en ese tiempo también. Faltaba el vino en una ceremonia y de repente era como la catástrofe, pues era algo que no se midió. De repente la boda tiene que seguir, pero el vino no está, ¿no? Y
Y entonces era como que de repente María se dio cuenta de la situación y todo ocurrió sin que los demás se dieran cuenta de lo que había pasado detrás, ¿no? Entonces, muchos de los que van a ver el milagro quizás no se van a dar cuenta qué es lo que está pasando detrás, qué es lo que te pasó detrás. Y quizás detrás de los milagros que Dios va a hacer en tu vida, del milagro que Jesús va a hacer a través de tu vida, va a faltar el vino, va a faltar quizás, no sé, un proceso que esté pasando en tu familia, van a faltar cosas todavía por terminar en tu carácter, van a faltar cosas y es necesario que eso falte, es necesario que eso termine para que Dios pueda empezar a obrar. Y lo que me llamaba la atención también, justo cuando explicaba lo de los fariseos y lo de las tinajas, era esto. Las 6 tinajas de piedra. Yo decía, ¿qué simboliza? Por ejemplo, el número 6. El hombre, la humanidad. Entonces Dios agarró esas tinajas, Dios me agarró a mí, te agarró a vos, agarró, ¿no? Y Él hizo su obra. Pero además también rompió con toda estructura humana. Rompió con todo lo que se ve exteriormente, que a veces nosotros permitimos que se vea exteriormente. Quizás por dentro estamos, no sé, estoy destruido, pero exteriormente el otro me pregunta, digo, estoy bien, está todo bien, está perfecto. Eso muchas veces es el lavamiento de las manos de los fariseos en las tinajas, exteriormente, pero por dentro falta todavía trabajar. Por dentro falta esa obra del Espíritu Santo. Por dentro todavía faltan esas cosas que yo digo, a todos nos falta esa parte, por ahí una área de nuestras vidas en donde todavía falta que Dios transforme por completo. Y yo veía también a través de esta obra de Jesús, también veía cómo Él es como que a través de un milagro tan sencillo, Él dijo, a través de estas tinajas le doy vino a todos, ¿no? Y yo decía, ¿ese vino qué es? Es la sangre de Cristo, es la salvación del Señor. Por eso es que dijo, todavía no ha llegado a mi hora, tenía todo que ver. Él estaba mostrando ahí también lo que iba a acontecer en una sencilla boda. Y dice, todos sirven, dijo, el que estaba encargado del banquete, le dice al novio, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y entonces lo que el Señor me mandaba decir a través de esta palabra es, ahora es el tiempo de ese mejor vino. Cuando nosotros decimos, a veces pensamos, bueno, he vivido tiempos mejores, en otros tiempos he tenido más presencia de Dios, en otro tiempo Dios ha obrado más en mi vida, en otro tiempo. Y hoy Dios te dice, era necesario que ese vino se sirva en este tiempo y en este momento. El mejor vino lo tenía guardado para este tiempo y para este momento, para tu vida. ¿Entendés? A veces yo digo, nosotros pensamos siempre al revés, ¿no? Decimos, no, bueno, ya está, ya pasó, ya mi tiempo ya pasó, ya Dios ya me usó, este es el tiempo de otros, este es el tiempo. Y no, Dios te dice, esto era necesario que pase, era necesario que ese vino se acabara, era necesario que Jesús en ese tiempo obedeciera a María, era necesario que en ese tiempo Él esté ahí en esa boda, era necesario que María tenía que ver antes que Él, cuando Él recién estaba comenzando. Era necesario que ocurriera todo lo que pasó en esa boda. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Para que Dios rompa con todas las estructuras. Dice, yo me imagino, ¿no? En la fiesta por ahí los invitados por ahí había, ¿no? Judíos, había fariseos. Y se habrán quedado como, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Qué estás haciendo? Antes, una semana, unos días antes, estaba leyendo también el encuentro de Dios con la samaritana. Y era algo tan similar. Ella estaba acostumbrada a adorar de una forma, estaba acostumbrada a ir a ese pozo siempre, y cuando Jesús se encontró con ella le dijo, vas a venir a este pozo y vas a sacar todo el tiempo agua. Pero cuando te encontrás conmigo vas a tener el agua de la vida.
¿no? No va a hacer falta que vuelvas a buscar más agua. Entonces yo decía, ahí también rompió con todo. Ella quizás conocía, no sé, adorar de una forma. Y no hablamos de adorar en el sentido de cantar o de tocar la guitarra o lo que sea, sino adorar a Dios con mi intimidad, adorar a Dios con mi vida, adorar a Dios con mi relación con Él, con mi servicio, con ocuparme en el ministerio, con la obediencia. Y ahí también Jesús es como que rompió todo lo que había en ella, toda la religiosidad que había en ella, la rompió. ¿Y qué hizo? De repente se transformó en otra persona. Y me llamaba la atención en ese momento porque también que le dice, bueno, preséntame a tu esposo. Y ahí ella dijo, no tengo ningún esposo. Bien has dicho, le dijo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuántas veces Dios nos dice, bueno, preséntame esto? Y a veces uno como que de repente, ¿no? Te quedas, pero Señor, y no hace falta que tengas 5 esposos, 5 esposas, no hablamos de eso, sino de cosas que quizás nosotros tenemos ocultas, o quizás, no sé, digo, ella tenía la necesidad o el vacío de algo y que lo encontraba con diferentes esposos, ¿no? Con diferentes personas. Pero cuando Dios fue su llenura, ya no hizo falta ni siquiera eso. Entonces a veces nosotros, nuestros diferentes esposos, son las cosas que todavía nos falta llenar y buscamos desesperadamente en otras cosas sin darnos cuenta. Muchas veces estando en el camino del Señor, buscamos los atajos en otras cosas, buscamos la llenura de ese vacío, no sé, en lo que sea. Puedo hablar sentimentalmente como puedo hablar también en lo que significa el servicio a Dios, la relación con Dios, lo que es el trabajar para Dios. Quizás me siento vacío en algo, pero cuando nosotros buscamos y nos encontramos con el verdadero Señor, ya todo eso se termina. Y yo decía, ¿por qué, Señor, me estás llevando a hablar también no solo de lo que Jesús hizo, sino también del milagro que hizo, sino también de la salvación? Y esto también me llevaba a romper también nosotros en nuestra relación con Él. A veces nos surgen cuestionamientos, a veces decimos, esta semana no oré tanto, y pensamos que por esa falta de oración Dios, cuando en realidad el Señor agarró ahí de las tinajas que había e hizo, ¿no? A veces pensamos, esta semana metí la pata, como si el obrar de Dios se mantuviera en eso, ¿no? Y yo digo, una cosa es, a veces nosotros metemos la pata porque somos seres humanos, nos equivocamos, no significa obviamente no tener temor de Dios. Una cosa es quizás fallar y no darte cuenta y seguir la vida así, ¿no? Pero a veces también, cuando el Señor me dijo, ¿no? Una vuelta, yo decía, es como que la oración de la mañana era religiosa, ¿no? Yo decía, salía sin la oración de la mañana, ay, no, algo me va a pasar. Y eso también era religioso, porque yo decía, como si no entendiera que el amor de Dios me cubre más allá de que si yo haya orado o no. Obviamente que a uno le sirve, ¿no? Orar, estar con Dios, relacionarse con Dios para todo tu día. Es distinto cuando vos arrancás el día con el Señor. Pero yo decía, a veces mirá mi mente tan estrecha como es, que yo decía, como que si dependiera la oración muchas veces, de mi oración de la mañana, el que si me pase algo no. El que si el Señor me cubra, no, ay, no, oré a la mañana, el Señor no me va a cubrir, me van a robar, me va a pasar esto, me va a pasar un accidente, no. Y bueno, con todo esto, el Señor a través de este rompimiento que hizo el Señor, a través de este milagro, de este primer milagro que Él hizo, ya te dejaba algo muy en claro y muy clave. Que para Él es la entrega de corazón, es la obediencia, es el estar Jesús en vos, que Él sea tu alimento a través de la palabra, que Él sea tu agua viva a través de la palabra, y que esté el Espíritu Santo con vos. Y cuando está el Espíritu Santo, no falta nada. Y Dios quizás te va a mandar a
a darle una palabra tan sencilla a tu vecino. Y vos vas a decir, wow, Señor, pero yo soy profeta, yo soy pastor, ¿cómo me vas a mandar a hacer esto? Y algo tan sencillo como eso te manda a hacer el Señor, y el Señor se va a glorificar a través de eso tan sencillo que parecía, por ejemplo, hacer que haya vino en una boda, ¿no? Y Jesús agarra de todo lo que hay, de lo que hay en vos. Hay algo en mí, hay algo en vos, hay algo en todos. Y eso que hay ahí, Dios lo va a agarrar y lo va a transformar en el mejor vino. En el mejor vino para este tiempo. Para tu ministerio, para tu vida, para tu familia. El Señor va a hacer esa obra perfecta. Dios dice, acá no terminó todo. Falta algo más. Este no es el final, ni del ministerio, ni de la familia. Yo tengo algo más para hacer. Yo tengo algo más para hacer. Y quizás no viene a través de algo tan tremendo. Viene de algo sencillo. Pero Jesús se movía en lo sencillo. Jesús se movía en lo que nadie esperaba. Porque Él vino a eso. En lo que nadie esperaba, Jesús se movía. Entonces, quizás Dios te va a sorprender. Quizás Dios te va a sorprender en algo que te mande a hacer o que haga en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, que quizás no te lo esperás, que quizás nunca lo viviste. Porque a veces nos preguntamos eso, pero ¿cómo? ¿Esto viene de Dios? ¿No viene de Dios? Te vas a dar cuenta porque la presencia del Espíritu Santo va a estar ahí. Te vas a dar cuenta porque el respaldo de Dios va a estar ahí. Y vos vas a decir, esto sí viene del Señor, aunque quizás sea algo nuevo, algo que quizás no haya vivido nunca. Pero Dios va a estar ahí. En medio quizás de algo desestructurado. En medio quizás de algo que nadie se espera. Pero cuando nosotros estamos atentos a escuchar la voz de Dios, como Jesús estuvo ahí atento a escuchar la voz de Dios, y a decir, bueno, esta no es mi hora, pero lo hago. Pero lo hago. Y Él lo hizo. Y todo se movió alrededor de lo que Él hizo. Y dice, sus discípulos creyeron. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Quizás muchos no creyeron en lo que Dios hacía a través de tu vida. Porque así como veían a Jesús, algo bueno va a salir de acá, de ese carpintero. Lo conocían su vida. Decían, ¿qué puede salir de eso? ¿Qué puede salir de ese carpintero? Pero sin embargo, Él dijo, así se reveló su gloria. Así fue como Él empezó a manifestar el poder y la presencia de Dios a través de su vida. A través de algo tan sencillo y termina con algo tan tremendo. Así reveló su gloria. Y así es como a través de algo sencillo nosotros vamos a hacer que la gloria del Padre se revele a través de nuestras vidas. Porque si hay algo que me quedó, yo digo, la gloria del Señor tiene que revelarse en todo lo que yo haga. Ya sea algo grande como algo chico, todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo haga. La gloria del Padre se tiene que manifestar a través de mi vida como lo hacía Jesús. Jesús revelaba la gloria del Padre donde iba, en obediencia al Padre, escuchando lo que el Padre le decía, viendo lo que el Padre hacía. Para eso es necesario que vos estés ahí, viendo lo que tu Padre hace. Y quizás vos decís, ¿cómo hago para ver? Ya todos son, digo yo, no son nuevitos, ¿no? Ya saben cómo ver al Padre en distintas cosas. Pero a veces es necesario también volvernos a recordar nuevamente cómo veo al Padre a través de algo tan sencillo. Porque cuando nosotros pasamos, me ha pasado a mí, después de tantos años, uno como que se hace más complicado, ¿no? Decís, espero ver a Jesús, espero ver a Dios en algo más grande, ¿no? A veces Dios te lleva otra vez al principio. Y el principio es verlo en algo sencillo. Amén. Así que bueno,
Esta era la palabra que quería compartir. Espero que les haya sido de bendición. Y bueno, ahora oramos, ¿no? Bueno, y vamos a orar por esta palabra. Amén. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, Padre Santo, porque sabemos que tú estás obrando, Señor. Porque, Padre, tú sabes cómo hacer las cosas, Señor. Tú sabes con quién, Señor Dios mío, tú vas a hacer las cosas, Padre. Tú sabes de qué manera, Señor Dios mío. Padre, y por algo, Señor, tú has dado esta palabra, Señor, en esta tarde, Padre, porque tú tienes, Señor Dios mío, ese algo nuevo para este tiempo, Señor. Como decía tu palabra, Padre, ese mejor vino, Señor Dios mío, ese vino nuevo, Padre Celestial. Por eso, Señor, en esta hora, Padre Santo, queremos, Señor Jesús, cumplir, Señor, con tu palabra, Padre Santo, como tú lo deseas, Señor. Como tú lo deseas, Padre. Y en esta hora, Señor Dios mío, oro para que tú te glorifiques, Señor, en las vidas de cada uno de los que hoy han escuchado tu palabra. Y Roxana, el Señor me dice, toma de lo que hay en tu casa. Toma de lo que hay en tu casa. Porque lo que tenés en tu casa es lo que yo necesito para glorificarme. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendigo, Padre Celestial, Señor, la vida de todos los que han escuchado esta palabra, Padre Santo. Señor Jesús, glorifícate más, Padre Santo. Glorifícate más, Señor Dios mío. Yo veo el mover del Espíritu Santo a través de las tinajas que hay en tu casa, dice el Señor Roxana. El mover de tu Espíritu Santo, Señor, a través de las tinajas que hay en la casa de Roxana. Y mi aceite no se termina, mi aceite sigue fluyendo, dice el Señor. Mi aceite sigue fluyendo. Este es el tiempo, Roxana. Este es el tiempo. Padre, en esta hora, Señor Jesús, bendigo, Señor Dios mío, la vida de Roxana. Bendigo su ministerio, Señor. Bendigo, Padre Celestial, todo lo que vas a hacer en este tiempo, Señor Jesús, porque sé que tú te vas a mover, Señor, de una manera sencilla pero poderosa, papá. De una manera sencilla pero poderosa, Padre. En esta hora rompe, Señor. Rompe, Padre, todas las estructuras que hay en nuestras mentes, Señor Dios mío. Y glorifícate, Padre Santo, con libertad, Señor Jesús. Glorifícate con libertad, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, Padre Santo, grandemente, Señor. Grandemente, Padre Santo, en este ministerio, cada vez más, Señor. Cada vez más, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén y amén.